y tuve la suerte de conocer a Yuri Stepanovich Rybnikov y al pasar un peine por el cabello, una vez vimos la carga. La corriente eléctrica resultó ser un producto secundario. Nadie ha visto un electrón. Las partículas en polvo recuperan su carga. Todas las sustancias están compuestas de cargas eléctricas. Hola, estimados espectadores. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast. Continuamos con nuestra serie y sigo siendo Alexander Salvatov, pero hoy tenemos un nuevo invitado. Él es Viktor Teunov, fundador del proyecto Electroatom. Pero creo que ahora será mucho más interesante y enriquecedor. Él mismo se presentará. Víctor, muchas gracias por venir. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Por favor, comparte con nuestros espectadores. Cuéntenos con más detalle quién es usted, a qué se dedica y cuál es su relación más profunda con el proyecto Electroatom. Sí, Alexander, últimamente me piden a menudo que hable sobre mí mismo. Y siempre quiero hacerlo de una manera diferente, para que no suene siempre igual. Y soy el fundador del proyecto Electroatom. Hablaremos más adelante sobre qué es este proyecto, pero así es como soy yo. No sé ni siquiera por dónde empezar, para ser honesto. Pero tal vez debería empezar desde la infancia, por así decirlo. Sí, porque en realidad este proyecto y yo, sí, en esencia somos una sola cosa, porque comenzó en mi lejana infancia. Ahora ya tengo 41 años, según mis cuentas. Y este proyecto comenzó, bueno, según yo, si contamos, cuando yo tenía unos 7 años. Sí, ¿por qué? Lo voy a explicar. Mi padre, aunque yo no tengo formación técnica, mi padre era un inventor, así, de nacimiento, de verdad. Él tenía un montón de cachivaches de todo tipo. Simplemente, bueno, me interesaba lo que él hacía, cómo sucedía todo eso. Siempre me sentía atraído por eso. Y él, de vez en cuando, ni mucho ni poco, me tomaba así por debajo de los brazos, me sentaba en sus rodillas y decía, mira, vamos a soldar esto aquí, a unir esto allá, y así sucesivamente. Bueno, en general, desde esos años pequeños, desde entonces, me empezó a gustar esto. Y tengo como una especie de vena inventora. ¿Crear algo nuevo? Sí, crear algo nuevo, algo inventivo, surgió como esa iniciativa. Pero luego la vida continuó avanzando y hubo un momento en nuestro país, en los años 90, en que, bueno, a los inventores no le interesaban a nadie. Es decir, había que ganar dinero, sí, y naturalmente todos veían que la principal forma de ganar dinero era si estudiabas para ser economista o también para ser abogado, economista. Recuerdo que en ese entonces eso estaba de moda, sí, era una tendencia. Bueno, y por supuesto, eso también me afectó a mí, así que me enviaron a estudiar aquí, a Tomsk, naturalmente, a la Facultad de Economía, así que ingresé y estudié Economía, pero siempre tuve esa inclinación, sí, hacia algo, hacia la innovación, hacia algún invento, sí, crear algo. Siempre me resultó mucho más interesante que todos esos asuntos económicos, pero en principio, la economía, ahora esa formación económica también me ayuda. Y tuve la suerte de conocer a Rybnikov Yuri Stepanovich, que ya es un profesor de renombre mundial de Moscú y del instituto, y él se dedicaba a la fricción, como ya mencioné, y la fricción es un proceso fundamental. Así que cuando nos conocimos, empezamos a comunicarnos y juntos organizamos una empresa que se dedicaba a eliminar el desgaste en los componentes de fricción, y de hecho seguimos haciendo esto ahora, si a alguien le interesa. Así es, resolviendo problemas y dificultades que pueden surgir en los componentes de fricción. ¡Tará! Y nuestra empresa se llamaba Centro Científico Técnico Tribel 2, sí, porque originalmente Rybnikov Yuri Stepanovich tenía su propia empresa, él era el único propietario y se llamaba Tribel. Bueno, ¿y qué es Tribel? Es la palabra triboelectricidad. Bueno, eso es fricción otra vez, ¿verdad? Sí, nosotros en realidad hablábamos por temas. Eso es, sí. Por eso nuestra empresa se llamaba Tribel 2, porque, bueno, Rybnikov Yuri Stepanovich pensaba que, bueno, ya existía Tribel, pero no se podía llamar igual, así que la llamó Tribel 2. Bueno, esos son, digamos, pequeños detalles, matices. Bueno, ¿por qué Tribel 2? Pues simplemente porque así fue, porque sí, ya había uno, eso es. Y así, precisamente sobre la base de esa empresa, empecé a aprender. Rybnikov me transmitió todos sus conocimientos. Él venía a verme aquí, a Tomsk, me trajo su triboexgenerador, y desde ese momento empezamos a trabajar en lo que ahora llamamos estaciones eléctricas. Sí. Sí.
Sí, en este caso no el modelo, así que en realidad Rybnikov Teo Stepanovich me trajo su triboexgenerador, que fue creado por él completamente por casualidad, como suele suceder. Bueno, en general esto fue todavía en tiempos soviéticos, era la Unión Soviética. Y en ese entonces la pintura en polvo apenas comenzaba a usarse, estaba entrando en circulación, sí, es decir, era una especie de variedad, algo nuevo. Y para cargar el polvo, para que se adhiriera a la pieza, había unas máquinas enormes, que generaban alto voltaje para que nuestros espectadores no se preocupen demasiado. Sí, eso es. Sí, entonces Yuri Stepanovich una vez se despertó tranquilamente por la mañana, se lavó cuidadosamente el cabello, ¿verdad? Y luego tomó el peine y lo pasó suavemente por todo el pelo, y de repente, de manera inesperada, se cargó, se electrizó. Y pensó, ¿por qué necesitamos esas máquinas tan enormes que son dañinas, que generan alto voltaje, crean un campo a través del cual vuelan las partículas de polvo, se cargan allí, sí, y luego se adhieren como si fueran imantadas a la pieza conectada a tierra? Y pensó, ¿para qué necesitamos todas esas cosas dañinas si con un simple movimiento conseguimos el mismo efecto? Todo es más accesible, todo es más sencillo, sin tantas complicaciones. Y pensó, reflexionando detenidamente, ¿y si hago esto, este dispositivo innovador que cargue el polvo de manera eficiente y ya está? Y lo logró, aunque hubo muchos opositores y detractores que decían, ¿a dónde vas, Rybnikov? Si los japoneses, con toda su tecnología avanzada, no pueden hacerlo, ¿y tú sí? ¿A dónde vas, tonto? ¿Qué haces exactamente? Pero al final, después de mucho esfuerzo y dedicación, lo consiguió. Él creó todo este dispositivo para la aplicación de pintura en polvo, su propio triboeléctrico. Lo patentó en 5 países, sí. Y por cierto, Japón también estaba entre ellos, sí, Japón. Ahora no recuerdo exactamente cuáles, pero eso está en nuestro sitio web. En principio, si a alguien le interesa, puede entrar, mirar y leer. Bueno, recuerdo que Japón definitivamente está ahí porque le hablaste de los japoneses y él estaba fundamentalmente... Sí. Lo hizo por principios, sí, por el potencial, eso es. Y de hecho este primer generador tribal que hizo me lo trajo, sí. Tengo esta cosa legendaria. ¿Puede esto llamarse una exhibición? Sí, se puede llamar una exhibición, pero por cierto funciona mejor que todos los demás, sí. Y aquí está la particularidad de este generador tribal, como resultó ser el generador tribal del cargador para pintura en polvo, así se llama. ¿Cuál era la particularidad? Si no desvías la corriente eléctrica que se genera cuando las partículas de polvo pasan a través del cuerpo del generador triboeléctrico, te dará una descarga eléctrica. Allí llega hasta 200 miliamperios. Para una persona, eso ya se siente. Y en el voltaje ahí, en realidad, hay. Simplemente es una locura. Sí, ahí hay un arco así de grande. Si no lo desvías, sí, es como un taser, por así decirlo. Si no desvías la corriente eléctrica, te dará una descarga. Así que ese era el punto clave. La corriente eléctrica resultó ser un subproducto que podemos recolectar y transportar a cualquier parte del planeta, y tal vez incluso más allá. Esto recuerda mucho a la historia de Newton. Cuando la manzana le cayó en la cabeza y descubrió la ley simplemente por casualidad, un descubrimiento llevó a otro. Así fue, y entonces Yuri Stepanovich pensó, ¿por qué no puedo hacer yo un generador? Este ejemplar que me trajo, su propio tribogenerador, ya se puede considerar, en principio, un tribogenerador. Lo único que faltaba era hacerlo en una versión industrial, solo eso. Y encontrar la manera, o más bien comprender el segundo componente de esta central eléctrica, que las partículas en polvo recuperan su carga. Sí, y eso también lo midió. Entonces, la esencia es muy simple. Cuando una partícula de polvo atraviesa el cuerpo del tribogenerador, y esto que voy a decir ahora, él lo demostró experimentalmente más tarde. Obtenemos una carga eléctrica, y él demostró experimentalmente que la carga proviene precisamente de la sustancia, es decir, de la partícula de polvo. Es decir, no se crea de la nada, sino que se extrae de la partícula. Sí. Es decir, no se obtiene algo de la nada. No se puede tomar alguna energía libre de algún lugar porque simplemente no existe. Esto es simplemente elemental. Si tomas algo, lo tomas de algún lugar, de algo. No puede surgir algo de la nada. La carga eléctrica se toma precisamente de la partícula.
Ahora no vamos a hablar de cuál es exactamente. Todos dicen que es una carga estática y así sucesivamente. Por cierto, se puede. Ya que estamos hablando de esto ahora. La carga no es estática. ¿Por qué? Porque la estamos desviando. Y eso ya es dinámica. Eso ya no se puede discutir. Y todo esto se registra, por supuesto, con instrumentos. Aquí una partícula de polvo ha pasado volando. Y por cierto, ¿por qué tomamos la carga de una partícula de polvo? Aquí hay una investigación así. El mismo Rybnikov. Él no la realizó solo. La hicieron junto con sus colegas en su instituto. Entonces, ¿por qué tomamos la carga precisamente de la partícula? Porque existe un aparato llamado el arbolatógrafo de Paul. Un aparato así. Y si tomamos una partícula de polvo que hemos hecho pasar, es decir, que hemos frotado, por así decirlo, y una partícula de polvo que no hemos frotado, entonces la partícula de polvo que hemos frotado tiene una temperatura de ignición más baja, es decir, se necesita menos para que se encienda. Y digamos, un segundo paso a través del tribogenerador produce más corriente. Esto es lo que registra el arbolatógrafo de Paul. Y si la partícula no ha pasado por el proceso, no la hemos frotado, entonces necesita una temperatura mayor para encenderse y genera menos corriente en el primer paso. Esto, de manera condicional, demuestra según Cosfina que obtenemos la electricidad precisamente de la partícula de polvo. Es decir, cuando extraemos la carga de la partícula, la destruimos. A esto se le llama desgaste. Esto Se llama desgaste. Es como si hubiéramos desgastado esa partícula de polvo. Y así, con una carga insuficiente, sale volando, pasa y se deposita en una pieza conectada a tierra. Precisamente conectada a tierra es imprescindible. ¿Por qué? Porque en el momento en que la partícula de polvo toca la pieza metálica, la carga fluye hacia ella desde la tierra. y así se recarga. Sí, y ella... Por eso, digamos, se pega, se magnetiza, por así decirlo. Bueno, como hacíamos los físicos en las clases, no sé si ahora lo hacen, pero antes lo hacíamos. Tomamos una varita, la frotamos en el cabello y de repente los papelitos se pegan. Pero ahí no hay ningún material magnético. Los papelitos no son magnéticos y la varita, la de Ebonita tampoco, no es un material magnético. Sin embargo, se pegan. Es como magia. En realidad es una propiedad de la carga eléctrica. Atraer, repeler y girar. Esto es lo que hace la carga eléctrica y por eso se adhiere a la pieza conectada a tierra. Y en ese momento, cuando se pega, ocurre la adhesión de las partículas en polvo. La corriente fluye desde la tierra. Y esto se registra fácilmente. Es decir, la partícula con carga insuficiente comienza a reponerla. Es decir, la carga de la Tierra ocupa su lugar allí en la partícula de polvo y como que se repone. La hemos forzado. Podemos decir, en términos simples, que es como cuando conectamos un dispositivo a la toma de corriente para cargarlo. Aquí está... Toma de corriente. Aquí es precisamente el planeta. Nuestro planeta es una enorme toma de corriente, queridos amigos. Esto es como una manzana. Aquí se tomó y aquí se fue hacia el consumidor. Y en esencia, también al campo. Cualquier aparato que sea un consumidor. Una bombilla, cualquier cosa. De todos modos, todo eso regresa a la Tierra. Todo eso regresa al campo del planeta. El ciclo. Sí. Por eso nuestro planeta vive. Porque existe un intercambio constante de cargas, así se llama. Empiezo a notar que nuestro podcast no solo se está volviendo útil para quienes están interesados en el proyecto Electratom, sino que también puede ser útil para niños a los que simplemente les interesa algún aspecto científico. A algunas personas les encanta la física y ahora están aprendiendo mucho sobre la electricidad, sobre las cargas, sobre cómo se puede cargar la arena y que la Tierra, nuestro planeta, es un gran enchufe. Términos muy interesantes. Será interesante. Entonces... Sí, esto es muy general. Bueno, algo así. Y de esta forma se restauran las partículas de polvo, pero no se restauran completamente. Según las mediciones, se restauran hasta un 85%. Y podemos recoger estas partículas de polvo y volver a enviarlas para la generación de electricidad, precisamente para extraerles la carga. Luego restaurarlas de nuevo y como
Usted dijo después de la primera pasada se extrae la electricidad y tras la restauración la electricidad se extrae de manera más eficiente. Y todo esto Continúa así gradualmente. ¿Por qué? es más eficiente, porque esta partícula de polvo tiene un tamaño de 20 micras. Y cuanto más pequeña es la partícula, más fácil es extraerle la carga. ¿Por qué? Porque según nuestra teoría tiende a un tamaño atómico. Creo que Rybnikov no se ocupaba de teorías. Todo está compuesto de cargas eléctricas. ¿Cómo lo demostró? Él tomaba y hacía pasar todas las sustancias por su tribogenerador. Y nosotros solo conocemos 3 tipos. Son conductores, semiconductores y dieléctricos. Correcto, todos los conocen. Y él tomaba polvos, por ejemplo, hacía pasar polvo metálico por su tribogenerador. Ese tribogenerador era de fluoroplástico. Él hacía pasar el polvo metálico e incluso fabricaban un tribogenerador metálico especialmente para eso. Bueno, para comprobarlo. ¿Experimentalmente? Por supuesto. Sí, incluso allí se dedujeron fórmulas. Fórmulas de generación de corriente. Para polvos, para trozos grandes. Todo está. Todo. Hasta podrías hacer un libro de texto ahora, ¿no? Sí, todo está demostrado, todo eso existe. Y todo eso funciona y todo eso ha sido comprobado. Bueno, y es exacto. Sí, esa es precisamente la maravilla de Rybnikov Yuri Stepanovich, que cualquiera puede comprobarlo. Por ejemplo, el colisionador de hadrones no podemos comprobarlo nosotros, ¿entiendes? Es complicado, sí. ¿Qué es lo que realmente están haciendo ahí? Bueno, intentan obtener la partícula que le da masa a la materia. Ahí lo intentan. En esencia, intentan obtener la partícula más densa posible. Pero, ¿cómo se puede obtener una partícula densa en el vacío si todo el tiempo lo están comprimiendo? Y además, lo hacen chocando cargas eléctricas, es decir, inyectan electricidad, ¿no? Y obtienen una explosión que también lo comprime todo. ¿Y cómo quieren obtenerla? Bueno, en fin, esa es otra historia aparte. En general, no podemos comprobarlo. Lo único que nos pueden decir es que hemos descubierto una partícula, una especie de partícula superligera. Su vida es de 0,00002 segundos, tales y tales propiedades, y se llama algo así como newtonio, por ejemplo. Bueno, esto es lo que descubriste. Nombre. Pero No hay ningún valor más allá de eso. No, es simple. nombre. Bueno, eso es todo. No aporta. Sí. Este es su vida, esto, el flujo, son otras propiedades que de alguna manera logran determinar. Propiedades así, ¿cómo lo hacen? No lo sé. Quizás aplique estos conocimientos en la cocina, ¿no? Sí. Tienen ahí partículas en las que ni siquiera se han determinado las propiedades. El tiempo de vida ahí, el flujo, esas propiedades no están definidas, así se llama la partícula. Bueno, algo así. ¿Cómo es todo esto? Bueno, simplemente así. Eso no lo podemos comprobar. Pero con Rybnikov, por favor, tomamos y comprobamos todo. Todas las herramientas están disponibles, se venden en la tienda. Adelante, tomen y háganlo. En general, él repasaba conductores, semiconductores, ideas de electricidad. Y además, cuando él hacía pasar todos esos polvos por su tribogenerador, bueno, polvos como, por ejemplo, polvo de aluminio o polvo de algún semiconductor, el más conocido de todos es el grafito. Sí, el más conocido es el carbono. Tomamos el polvo, el carbono, y lo hacemos pasar por el tribogenerador. En general, a pesar de todo esto, él siempre obtenía solo una cosa: corriente eléctrica continua. Y en el gráfico, la corriente eléctrica continua es una línea recta. Es decir, si dibujamos el gráfico, ahí hay una línea recta. Es decir, ahí no hay un componente negativo que fue inventado por Benjamin Franklin. No recuerdo si en 1800 o 1700 y algo, los polos positivo y negativo, sí, estos en los que todos ahora se basan, él los inventó como para simplificar. Para que fuera más fácil de explicar, de expresar la idea. Bueno, en general, de todas estas explicaciones sencillas surgió esta teoría del electrón, sí, la que tiene el signo negativo. Sí. Y en la corriente continua, entonces no hay electrones, ahí no hay un componente negativo. ¿A dónde se fue? Ahí está el asunto. ¿Cuál es el truco con el electrón? El truco es que nadie ha visto nunca un electrón y fue creado en la punta de la pluma de Peirre. Nada más.
Y esto lo saben en la Academia de Ciencias y hay un laureado con el Nobel, Chores Alferov, tal vez lo conozcas. Y en algún lugar se reunió con estudiantes y los estudiantes le hicieron esta pregunta, hay una grabación de eso. ¿Existe el electrón? Y él le respondió que, para ser sincero, nadie ha visto un electrón. Y hubo un tal Röntgen que prohibía en su laboratorio usar el término electrón porque nadie lo había visto nunca y no hay que operar con invenciones. Solo, sí, lo que podemos demostrar experimentalmente y probar. Solo lo que podemos demostrar experimentalmente. Queridos amigos, pueden escribir en los comentarios debajo de este video qué opinan. ¿Existe el electrón? ¿Con qué trabajos científicos se han encontrado? Y tal vez conocen algunos términos científicos. Será interesante leerlos. Por supuesto, la ciencia siempre consiste en recopilar información. Cuanto más sepamos juntos con esfuerzos combinados, tal vez en los comentarios aparezca una persona que cuente y demuestre algo nuevo, que no solo lo explique científicamente, sino que también lo respalde con pruebas materiales y revele algo novedoso, como una vez hizo Rubnikov. Como se dice, lo esperaremos con impaciencia. Y así, los físicos quieren crear una teoría unificada de campo. Quizás hayas oído que llevan 200 o 300 años intentándolo sin éxito. No pueden crear esa teoría. ¿Por qué? Porque tienen un más y un menos. Y cuando se encuentran el más y el menos, ocurre la llamada aniquilación, es decir, la destrucción. ¿Y cómo es posible que intenten crear una teoría unificada de campo, una teoría que abarque todas las fuerzas fundamentales, si desde el principio ya están considerando la existencia de partículas diferentes, es decir, las llamadas cargas? Sin embargo, si en cambio toman como base, tal como lo demuestran de manera clara y consistente los experimentos científicos, que la carga es en realidad electroneutral, entonces la teoría de campo surge, aparece automáticamente, sin necesidad de suposiciones adicionales. Exactamente. Así que Yuri Stepanovich Rubnikov tiene no solo matemáticos allí, sino también físicos. Él en realidad unió la física, la matemática, la química y la lengua materna, todo en un solo conocimiento unificado. En esencia, es un conocimiento verdaderamente único y especial que, como él decía, fue dividido a propósito, para poder controlar. De alguna manera. Bueno, en general para que fuera más fácil controlar a las personas. Él también tiene una tabla periódica. Nosotros conocemos la tabla periódica de Mendeleev, que en realidad no es periódica, porque en ella no hay un elemento de periodicidad. Pocas personas lo piensan y en la escuela no nos lo dicen. Pero no hay un elemento de periodicidad en ella. Por eso de hecho no es periódica. Y esta tabla periódica que nos muestran en la escuela en realidad está distorsionada. En realidad Dmitri Ivanovich Mendeleev tenía una tabla un poco diferente y en la Academia de Ciencias lo saben. Y esa tabla está en el Museo de Mendeleev en San Petersburgo. Quien vaya, a quien le interese, puede ir al Museo Politécnico. Allí hay una pequeña sección dedicada a Dmitri Ivanovich Mendeleev. Y allí está esa tabla. Y en esa tabla hay una fila 0 y un periodo 0. Y este hidrógeno que ahora mismo aparece primero, si miran la tabla ahora, allí el hidrógeno está en primer lugar. En la de Mendeleev es solo el tercero, porque antes estaban la X y la Y. Había una fila 0 y un periodo 0, allí estaba X. Porque Mendeleev entendió que debe haber una partícula de la cual todo consiste. Algo empezó todo muy primero y se consideró 0. Esto es importante. Muy importante. Hasta donde yo sé, la tabla de Mendeleev, generalmente aceptada y conocida hoy en día en el currículo escolar, fue hecha, en principio, específicamente para facilitar la percepción. Pero también circulan muchas teorías sobre que existen diferentes variantes. He visto la tabla circular de Mendeleev con sus propios esquemas, diferentes enfoques. Eso es. Desafortunadamente, esto es falta de conocimiento, de patentes. Es decir, en realidad esto es una violación de los derechos de autor de Mendeleev, porque él la tenía patentada. Y bueno, ya no está. Y no hay nadie que se preocupe. Y ahora se puede hacer de cualquier forma, incluso triangular, de la manera que quieras, lo que sea. ¿Y por qué es así? Porque no se puede matematizar. Entonces, ¿por qué cambiarla así? Porque no se puede matematizar con la gran ciencia de las matemáticas. La matemática puede con todo. Absolutamente todo, de hecho, puede calcular lo que sea, pero la mesa de Mendeleev no puede. Es decir, resulta que si las matemáticas pudieran, como es unánime, probablemente de alguna manera decir dar la estructura, eso entonces quedaría fijo. No.
No podrías cambiarlo de ninguna manera. Es decir, los cigarrillos Matemot no se pueden convertir en un cuadrado o un círculo, ciertamente, porque no hay elementos de periodicidad, por lo tanto, porque no está allí. Fue eliminado, aquí estaba X e Y. Fueron eliminados. Aquí está, es matemático. Zelensky. Conspiración. Conspiración seleniana. Llámalo como quieras. Se les ocurrió este número másico de la unidad de carbono, porque ¿por qué se les ocurrió esto? Porque hasta ahora nadie ha logrado separar un átomo de otro. Y nadie ha dicho que se pueda pesar de alguna manera. Pero ellos dicen que colocaron la partícula según su masa, Mendeleev la ordenó por masa. En general, Rybnikov también tuvo que comprobar todo esto, por cierto. Y pensó, bueno, aquí algo no encaja. Si observamos esta tabla en condiciones normales, ahí está escrito que los elementos están ordenados en orden creciente. Nos dicen que el oxígeno es divalente en todos los compuestos, pero está ubicado en la sexta fila de valencia. ¿Por qué? Bueno, empiezan a decir algo, hablan mucho, hablan y hablan. Pero sí, digamos, les pides que lo expliquen con definiciones, no lo harán. O sea, ahí surgen aún más preguntas. Es decir, te responden a esa pregunta, pero tú tienes ahí muchas más preguntas. Y todas son teóricas y no hay manera de comprobarlo. Simplemente es imposible. Es como si todo esto fuera simplemente una invención. En realidad, así es. Si un químico se sienta e intenta explicarse por qué el oxígeno es divalente, aunque está en el sexto grupo de valencia, no podrá hacerlo. De verdad, si lo hace honestamente y no por dinero... Me lo anotaré como tarea para la casa. Tengo amigos que son químicos. Sí, y cuando les preguntes, tendrás más preguntas que respuestas. En realidad, así es. Y luego yo te diré ahora la respuesta y después tú les propones esta opción, como hizo Rybnikov. Él organizó la tabla periódica según el único parámetro que existe en la naturaleza y que podemos medir. Esto es densidad. Sí, y él ordenó cuidadosamente todos los elementos por su densidad específica. Y entonces la mesa se puso completamente patas arriba, sí, quedó al revés, como volteada. Y el oxígeno, por su parte, pasó a ocupar la segunda fila de valencia en la tabla periódica, como corresponde. Como... Esto no es extraño. Ordenamos los elementos por densidad. De nuevo, Yule Stepanovich hizo esto mismo antes de que se publicara el libro de J. Emsley llamado Elementos. Hay un científico muy reconocido en Estados Unidos, J. Emsley, y publicó un libro titulado Elementos. En ese libro, él propuso la idea de ordenar los elementos por su densidad. Y cuando él lo propuso, Rybnikov ya lo había hecho antes y simplemente estaba esperando, necesitaba tener algo que decir. No fui yo quien lo propuso, fui yo quien lo... ¿Hizo? Él lo propuso, pero yo lo hice. Y mira, esto es lo que me pasó. Y así surgió esta tabla periódica. Sí, según 5 parámetros de periodicidad, se ha matematizado. Enseguida, automáticamente se matematizó. Todos los elementos, si son semiconductores, están colocados en una fila, uno debajo del otro. Si esto es, los dieléctricos generalmente resultaron ser gases. Generalmente son los progenitores. En general, si los ordenas por densidad, resulta que los menos densos van antes que los más densos. Y si se trata de materiales que poseen propiedades magnéticas, los llamados así, todos están colocados uno debajo del otro. No es que alguien los haya colocado especialmente así, se colocan así automáticamente. Si son conductores, todos están en una sola fila, los conductores. ¿Cómo es esto, milagros? Estos no son milagros de ningún tipo. Y cuando hizo esto, obtuvo 4 de helio. En aquella época solo se conocían 3. Helio. Sí, bueno, ahí está de alguna manera, supuestamente tal vez el 4.º helio, pero después de que se entregó el suelo lunar, y justo en ese momento se descubrió helio 4 en el suelo lunar. Helio 4, y matemáticamente ya había sido predicho antes. Así es como resulta. Por todo, gracias a las matemáticas. Sí, a las matemáticas. Y así resulta que Rybnikov tiene tanto la fila 0 como el periodo 0, igual que Mendeleev. Así fue. Es decir, hay una partícula, esa que todos buscan, la partícula de Dios. Sí, esa misma, la que le da masa a la materia. Eso es la carga eléctrica. Él es eléctricamente neutro, tiene forma de esfera, porque en la naturaleza todo tiende a la forma esférica. Podemos comprobarlo, por ejemplo, inflando una burbuja de jabón, ¿verdad?
No sale cuadrada. Y en general, en la naturaleza todo tiende a la forma de esfera, si lo piensas. A donde sea que miremos en la naturaleza, cualquier cosa, todo, incluso si las personas comen mucho, también tienden a... A la forma esférica, sí. Exactamente. Usted mencionó una partícula como la partícula de Dios. Bueno, en la ciencia es más conocida como el bosón de Higgs. Por favor, cuéntenos más sobre esto a nuestros espectadores. Puede ser con palabras sencillas o con términos científicos. Es muy interesante. Puedo explicarlo con palabras muy sencillas. Esta es la partícula de Dios. No es que el bosón de Higgs sea un científico, como si hubiera existido un tal Higgs que encontró la partícula. Una partícula que está compuesta por otros 3 quarks. Estos quarks tenían algún nombre. Explico de manera muy sencilla por qué se llama bosón de Higgs. Si tomamos y escribimos el apellido Higgs en ruso, Higgs, simplemente tomamos Higgs y lo escribimos, obtendremos simplemente una aja. Si puedes mostrar esta inscripción aquí, sí, Higgs. Obtendremos simplemente una aja. Esa era la partícula Ja. Y creo que no existía ningún científico llamado Higgs que supuestamente descubrió esta partícula, que además se dividía en 3 quarks, que de alguna manera se llamaban así. Y luego también estaba el Higgs. Con 2 G, existía el Higgs, que también descubrió algo por ahí. Algunos bosones, dudones, o como sea que se llamaran. Bueno, ni siquiera tiene ya tanta importancia, en principio. El caso es que ni siquiera podemos comprobarlo de ninguna manera. Ellos pueden decir absolutamente cualquier cosa, simplemente sin respaldarlo con nada, por así decirlo. Y luego, por ejemplo, cuando llegas a alguna organización y la gente que trabaja ahí empieza a decirte, mira, lo encontraron, lo demostraron, y piensas, caray, ¿de dónde sacan eso? Eso, por supuesto, son solo algunas consideraciones teóricas. Bueno, aquí tienen este colisionador, el de hadrones. ¿Realmente están buscando algo ahí? Sí, esa partícula de Dios. Pero para encontrarla, bastaba con frotar 2 objetos y ya está. En realidad, todo está precisamente en esa fricción. Y al investigar precisamente este proceso de fricción, por cierto, antes de Rybnikov, Dubinin también se ocupó de esta cuestión, sí, y a él también lo interpretaron un poco en otra dirección, es decir, cómo él no podía entender de dónde proviene la carga, es decir, no tenía la misma pregunta que Rybnikov sobre si es estática o dinámica, de dónde apareció. Resulta que si trituramos 2 trozos de, digamos, metal, sí, trozos de metal, los trituraremos hasta convertirlos en polvo. Se convertirán en polvo y desaparecerán en algún lugar, este llamado desgaste invisible. Sí, claro. La mecánica, esta en alguna parte se fue a alguna parte, no está claro, pero si conectamos algún aparato a este circuito que nos muestre la electricidad, entonces veremos que fluye una corriente eléctrica, una corriente continua, una corriente eléctrica, y durante todo este proceso, mientras trituramos 2 piezas, recibiremos solo una corriente eléctrica continua, mientras que la sustancia no se convierte. Entonces, ¿a dónde fue? Se ha transformado en corriente eléctrica continua, lo que indica que todas las sustancias, bueno, él frotó todas las sustancias, están compuestas de cargas eléctricas porque solo obtuvimos corriente eléctrica continua. The Y variable. Y la fórmula es simple. El trabajo de desplazamiento es igual al trabajo de salida de la carga. Cuando desplazas una superficie sobre otra, realizas 2 trabajos. El trabajo de desplazamiento, que les gusta a los mecánicos, y el trabajo de salida de la carga. Yes. Estas 2 componentes las separaron. Una se la dieron a los mecánicos, la otra a los físicos. Eso es todo. Pero pues bueno. Es un solo proceso, no se pueden separar uno del otro. Y aquí es donde surge su confusión. ¿Qué es el desgaste? Nadie lo sabe, no hay definiciones. ¿Qué es la electricidad? Tampoco hay definición. Porque separaron lo que era parte de un todo y solo juntos pueden dar un resultado completo. Pero si ustedes combinan que el trabajo de desplazamiento es igual al trabajo de salida de la carga, entonces empezarán a formar una imagen completa del mundo, una comprensión general. Si partimos de que todas las sustancias están compuestas por cargas eléctricas, y la carga es eléctricamente neutra, y por ejemplo nuestra mesa también está compuesta por cargas eléctricas, tiene una determinada densidad,
Y si tomamos como base solo la densidad, estas cargas eléctricas, según el principio de la matrioshka, se compactan unas dentro de otras, como si se insertaran. Sí, aquí hay dos cargas, tienen dos campos, se forma un tercer campo y así construyen las sustancias bajo ciertas condiciones. Se obtiene oro, bajo otras condiciones, se obtiene hierro, bajo otras condiciones, se obtiene otra cosa, es decir, se necesita alguna condición determinada. Es decir, lo que queda por averiguar son las condiciones concretas para cada sustancia. Sí, concretamente para cada una. Sustancia, y podemos crear estas sustancias, bueno, así sí. Suena lógico. Bueno, sí, y en general se compactan unas con otras y se forma una sustancia sólida. Para separarlas hay que frotarlas y así obtenemos corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se produce solo por fricción, no hay ningún otro proceso. Todos hablan enseguida de los paneles solares, pero en los paneles solares no hay fricción. Ahí ya se recolectan cargas eléctricas listas. Sí, es el sol. Simplemente eso y nada más. Solo recolectas las cargas ya formadas y listo. Todo lo demás. Haces girar una turbina, ya sea con agua en una central hidroeléctrica o con vapor en una central nuclear. Pero la haces girar. Ahí hay fricción. No importa cómo lo mires. A donde sea que vayamos, la fricción siempre permanece. Eso mismo dicen todos sobre Nikola Tesla, quien en esencia trasladó a la humanidad de la corriente continua a la alterna, ¿verdad? ¿Y qué es la corriente alterna? Es una corriente interrumpida, en realidad no es alterna, como dicen. Que ahí cambian los polos, pero en realidad no cambia nada, simplemente se interrumpe. 50 hercios. ¿Sí? Quizás hayas oído, en el enchufe hay 220 voltios y 50 hercios. Sí, ahí viven esos dos científicos y nos generan la electricidad. Así que esta corriente simplemente se interrumpe a una velocidad de 50 veces por segundo. ¿Para qué se hace esto? Se hace para que podamos transmitirla a largas distancias. ¿Y en algún lugar con transistores se puede amplificar esa señal? Bueno, pues llega a la subestación y ahí hay un transformador que ya te la transforma, ¿verdad? Por cierto, ¿sabes quién es o cómo funciona un transformador? Así es, así funciona el transformador. En general, eso es lo que hizo, ese es el mérito de Nikola Tesla. Es decir, gracias a él fue posible la creación de una red centralizada de electricidad, que de hecho es la que ahora utiliza la humanidad. Surgieron las ciudades, ¿verdad? Y la gente, en cierto modo se convirtieron en rehenes de este sistema. En realidad sí, porque la electricidad no la dan gratis y resulta ser el recurso principal del planeta, la electricidad. Porque sin ella nada funciona. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Antes de conocer a Rybnikov, yo trabajaba como director de servicios públicos, ¿sí? Y todos pagaban por el agua, pagaban por la luz, pagaban también por la recolección de basura, y así sucesivamente, pero en realidad todos pagaban por la electricidad. Tienes una bomba que bombea el agua, electricidad. Funciona con electricidad, suministra agua y en esencia las personas que vienen a pagar supuestamente por el agua en realidad no pagan por el agua sino por la electricidad, porque el agua es gratis, está ahí, él solo la bombea y ya, simplemente para el funcionamiento de la bomba, ¿sí? Y ese dinero, el de los servicios públicos, se paga a nuestra compañía eléctrica. No pagamos por el agua sino por la electricidad. ¿Entiendes? Y en realidad todos los beneficios que tenemos ahora son eléctricos, ¿sí? Ahora, si cortamos la electricidad, ya está, volvemos a la edad de piedra. Con ustedes, así que ahí lo tienen, esta es la central eléctrica, este es el modelo, sí, nuestra central eléctrica, y uno de sus principales y más grandes propósitos probablemente es que las personas tengan su propia fuente de energía eléctrica y dependan menos, digamos, de los vendedores de esta electricidad. Así es, justamente quería, para concluir este tema, hablar sobre el hecho de que existe una comprensión habitual de la energía, una comprensión habitual de la electricidad, de su, digamos, limitada disponibilidad. Usted habló sobre el entorno urbano, sobre la dependencia de algún centro, pero ¿qué le aporta a una persona tener un generador así, del tamaño de un contenedor en algún lugar? ¿Qué le da eso a la gente? Aquí es muy sencillo. Incluso pensar en esta pregunta me resulta un poco extraño, curioso y hasta cierto punto interesante. Bueno, tal vez porque nací en un pueblo pequeño, sí. Y para mí, siempre he pensado así, desde que era niño. Si tuviera mi propia fuente de energía eléctrica, entonces lo tendría todo allí, en ese lugar. Podría desarrollar algún negocio propio, por ejemplo, todo lo que funcione con electricidad, digamos, alguna sierra de calar, no sé, una fresadora, sí, algún equipo tecnológico moderno. Si tuviera electricidad gratuita,
ahorita, podría fabricar algunas piezas. Sí, piezas, algún producto. Podría venderlo, por ejemplo, más barato, porque la electricidad sí. No tendría gastos de electricidad, lo que sería una gran ventaja. Eso, por un lado. Luego, por ejemplo, podría llenar mi patio de bombillas y tendría más luz. Podría no pagar por el agua, podría no pagar por la calefacción, porque al final, si quemamos leña, sí, pero si tenemos nuestra propia fuente, simplemente podemos enchufar un calefactor o calentar así, o hay otras opciones como distribuir el calor por toda la casa, calentar agua en un acumulador. Hay muchas opciones. Por ejemplo, el suministro de agua, sí, fría y caliente, por supuesto, todos los electrodomésticos que funcionan en casa, el frigorífico que funciona sin parar, sí, el ordenador, el televisor, en fin, todos los aparatos. Sería simplemente maravilloso, sí, tener mi propia fuente de electricidad y un pozo de agua y ya tendría agua caliente y fría. No pagaría por nada. Genial, genial, aunque solo fuera por eso. Además, si lo pienso bien, tener una fuente de energía propia no solo me daría independencia, sino también tranquilidad, porque no dependería de cortes de luz o de subidas de precios. Podría planificar mi vida y mis actividades diarias con mayor seguridad y confianza, sabiendo que siempre tendría electricidad disponible. Incluso podría ayudar a mis vecinos en caso de emergencia, compartiendo un poco de energía si fuera necesario. Y si tuviera un pozo de agua, podría regar mi huerto, cuidar mis plantas y animales sin preocuparme por el consumo. En resumen, tener estos recursos me daría una vida más cómoda, práctica y libre de preocupaciones, permitiéndome dedicarme a lo que realmente me gusta y disfrutar más de mi tiempo en casa y en el pueblo. Independencia se podría decir, sí. Independencia, y esta central eléctrica puede abastecer completamente una casa, 16 kilovatios. Aquí cualquiera puede sentarse, reflexionar y entenderlo todo. Bueno, entonces, Muchas gracias por un relato muy interesante y de divulgación científica. Queridos amigos, suscríbanse a nuestras redes sociales, dejen sus comentarios, hagan preguntas, intentaremos, por supuesto, responderlas y los esperamos en el próximo episodio. Víctor, muchas gracias por una conversación tan enriquecedora. gracias Alexander, gracias por invitarme. Estaré esperando su próxima invitación. Sí, tal vez, si hay preguntas las responderé. Nosotros Estaremos preparando, sí. Gracias a usted. Adiós.